El siglo de las luces, autor Alejo Carpentier, capítulo 43, capítulo 43. Advertida de que la roca del Gran Condestable sería visible poco después del amanecer, al alba estaba Sofía en la cubierta de la República Batava, viejo carguero holandés rebautizado con flamante nombre que, durante todo el año, iba del continente de las selvas a la Barbados desforestada, llevando maderas de caoba para los ebanistas de Bridgetown y tablas de construcción para embellecer las casas de Oistin, famosas por sus pisos volados a la manera normanda. Durante varias semanas había esperado la joven en su albergue portuario la hora de embarcarse, atormentada por la impaciencia, hastiada de andar por las calles de la pequeña ciudad, enterándose con despecho de una paz firmada entre Francia y los Estados Unidos, cuya noticia de haberle llegado más pronto hubiese podido simplificar su itinerario, dándole la oportunidad de viajar desde La Habana en uno de los buques norteamericanos que ya habían reanudado el tráfico con Cayena. Pero todo quedaba olvidado frente a los peñones e isletas anunciadores de la tierra firme, alegrados en la mañana por el revuelo de los alcatraces y las gaviotas, y ya se estaba frente a la madre y las hijas que alguna vez le hubiera descrito Esteban, en tanto que la costa se iba definiendo en valores de vegetación y actividad humana. Todo parecía suntuoso, fascinante, extraordinario a Sofía en este momento de llegar. Los verdores del mundo parecían haberse integrado en un solo paisaje para darle acogida. Las autoridades militares venidas a bordo mostraron alguna extrañeza al saber que una mujer sola, llegada de una ciudad tan relumbrante como La Habana, deseaba quedarse en Cayena, pero bastó que Sofía mencionara el nombre de Victor Hughes para que la suspicacia se transformara en deferencia. Era de noche ya cuando la joven entró en la ciudad de calles dormidas, yendo a dar a la posada de Hogarth, donde tuvo el buen cuidado de silenciar su parentesco con Esteban al tener presente que su ida a Paramaribo había tenido el carácter de una fuga. A la mañana siguiente, mandó recado a quien de agente del directorio había pasado a ser agente del consulado, anunciando su llegada. Poco después del anochecer le entregaron un breve mensaje, garabateado en papel de oficio. Bienvenida. Mañana irá un coche a buscarla. V. Cuando Sofía se esperaba a recibir una impaciente llamada, le venían esas frías palabras que la sumieron en una noche de perplejidades. Ladraba un perro en un corral, enrabecido por el paso de un borracho que rascaba sus sarnas a lo largo de la calle, clamando terribles profecías sobre la dispersión de los justos, el castigo de los requisidas y la comparecencia de todos ante el trono del Señor, en un juicio final que habría de tenerse. ¿Por qué? En un valle de la Nueva Escocia. Cuando la voz se extravió en la distancia y volvió el guardero a su sueño, percibióse la actividad de insectos invisibles en todos los tabiques de la casa, taladrando, rascando, royendo la madera. Un árbol alargaba semillas con pesadez de plomo sobre varias bateas volcadas. Frente a la posada discutían dos indios con voces de gente salida de un relato de exploraciones. Nada era propicio al descanso de quien se enervaba en lucubrantes conjeturas. Por tanto, cuando el coche llegó a la mañana siguiente, sentíase Sofía entumecida y trasnochada, y cuando creyó que sería conducida a la
casa de gobierno. Con sus baúles y valijas, los caballos enfilaron hacia un atracadero donde esperaba una chalupa de espigadas bordas, guarnecida de cojines, toldos y parabrisas de lona. Supo que habría de trasladarse a una hacienda situada a unas pocas horas de navegación. Aunque nada de esto respondía a sus previsiones, Sofía se sintió casi halagada al observar la cortesía de que era objeto por parte de los tripulantes. Mandaba la embarcación un joven oficial llamado de Saint-Affrique, que durante la navegación enumeró los progresos realizados por la colonia desde que Victor Hughes había llegado a ella. Se había dado un nuevo impulso a la agricultura. Repletos estaban los almacenes y en todas partes respirábanse aires de paz y de bonanza. Casi todos los deportados habían sido devueltos a Francia, quedando en Iracubo, para recuerdo de sus padecimientos, un vasto cementerio cuyas tumbas ostentaban los nombres de sus revolucionarios famosos. A media tarde penetró la chalupa en un río de cenagosas orillas donde flotaban las hojas de algo como nenúfares, cuyas flores moradas salían al filo del agua. A poco se llegó a un embarcadero desde el cual divisábanse una casona de traza alsaciana, alzada en una loma, entre limoneros y naranjos, atendida por un enjambre de negras solícitas. Sofía fue a instalarse en un apartamento del primer piso, cuyas paredes estaban adornadas por estampas viejas de delicada factura que evocaban sucesos ocurridos durante el antiguo régimen: el asedio de Namur, la coronación del busto de Voltaire, la desdichada familia Calas, entreverados con lindas vistas marinas de Tolón, Roquefort, la isla de Aix y Saint-Malo. Mientras las fámulas piadoras metían sus cosas en los armarios, Sofía se asomó a las ventanas que daban sobre los campos por aquella banda. Un jardín donde abundaban los rosales se transformaba a breve distancia en huertas y sembrados de caña de azúcar, circundados por una adusta muralla de vegetación selvática. Algunos caobos de altos y plateados troncos sombreaban caminos en cuyas orillas crecían arbustos de bálsamo del Perú, nuez moscada y pimiento amarillo. Transcurrieron las horas de una espera ansiosa cuando, al fin, una chalupa maniobrada a remo se armó al embarcadero. En las sombras del anochecer que ya invadían la avenida, se fue dibujando con relumbre de galones y paramentos un traje de aspecto algo militar, acrecido en su estatura por un sombrero empenachado de plumas. Sofía salió al atrio de la vivienda sin advertir en su precipitación que una piara de cerdos negros se entregaba frente a la entrada a la regodeada tarea de asolar los canteros de flores, desenterrando los tulipanes y revolcándose con jubilosos gruñidos en una tierra recién regada. Al ver la puerta abierta, los animales se metieron en la casa, en tropeles, pasando sus cuerpos enlodados por las faldas de quien trataba de detenerlos con gestos y gritos. Echando a correr, Víctor llegó a la casa, enfurecido. ¿Cómo los dejan sueltos? Esto es el colmo. Y entrando en el salón, la emprendió a planazos de sable con los cerdos que trataban de colarse en las habitaciones y subir las escaleras, mientras los sirvientes y algunos negros acudían de los trasfondos de la vivienda para ayudarle. Al fin las bestias fueron sacadas una por una, arrastradas por las orejas, por las colas, levantadas en alto, corridas a patadas, con tremebundos aullidos. Quedaron cerradas las puertas que conducían a las cocinas y dependencias. ¿Te has visto?, dijo Víctor a Sofía, cuando en algo se hubiese aplacado la porcina varaunda, señalando el vestido manchado de lodo. Cámbiate, mientras mando limpiar aquí. Al mirarse en el espejo de su habitación, Sofía se sintió tan miserable que se echó a llorar, pensando en lo que se había vuelto, de pronto, el gran encuentro soñado durante los días de la travesía. El traje que se había mandado a hacer para la ocasión se desprendía de su cuerpo, enlodado, desgarrado, hediondo a corral, tirando
los zapatos al rincón más oscuro, se arrancó las medias con furor. El cuerpo entero le olía a piara, a fango, a inmundicias. Tuvo que mandar subir baldes de agua para bañarse, pensando en lo grotesco que resultaba este trasiego en tales momentos. Había algo ridículo en este aseo forzoso, con los chapaleos en tina que debían oírse abajo. Al fin, echándose cualquier cosa encima, bajó al salón con paso renqueante, sin cuidar de la postura, con el despecho del actor que ha fallado una buena entrada en escena. Víctor estrechó sus manos, haciéndola sentar a su lado. Había trocado su rutilante traje por las holgadas del cultivador acomodado. Calzón blanco, camisa de ancho cuello abierto y chaqueta de indiana. Me perdonarás, dijo, pero aquí siempre ando así. Hay que descansar alguna vez de las bandas y escarapelas. Preguntó por Esteban. Sabía que el joven se había largado de Paramaribo, por lo tanto estaría en La Habana. Y como queriendo mostrar el cuadro de su vida, desde el término de su gobierno en la Guadalupe, narró las peripecias de su rebelión contra Desfourneaux y Pelardi, al cabo de la cual quedaba desarmado y preso, embarcándosele por la fuerza. En París, con una defensa enérgica, había pulverizado las acusaciones del mismo Pelardi. Finalmente había sido escogido por el cónsul Bonaparte para hacerse cargo del gobierno de Cayena. Hablaba enormemente con su facundia de otros días. Hablaba enormemente con su facundia de otros días, como para librarse de un exceso de palabras demasiado contenidas. Cuando abordaba ciertos pormenores de su vida reciente, anunciaba la confidencia con una fórmula harto reiterada. Esto te lo digo a ti sola, porque no puedo confiarme en nadie. Y enumeraba las servidumbres del poder, los muchos desengaños recibidos, la imposibilidad de tener amigos cuando se pretendía ejercer un mando verdadero. Te habrán dicho que tuve la mano dura, durísima en la Guadalupe, también en Roquefort. No podía ser de otro modo. Una revolución no se razona, se hace. Mientras el otro hablaba sin tregua, sin más descanso que los necesarios para solicitar su aprobación con un ¿no? ¿No te parece? ¿No lo ves así? ¿Lo sabías? ¿Te dijeron? ¿Allá estaban enterados? Sofía detallaba los cambios que podían advertirse en su persona. Había engordado bastante, aunque su recia armazón tolerara alguna grasa, disfrazándola de músculo. La expresión se le había endurecido, a pesar de las blanduras nuevas que empastaban el modelado de la cara. Tras de su cutis algo terroso, se afirmaban la decisión y la salud de otros tiempos. Se abrieron las puertas del comedor. Dos fámulas acababan de poner candelabros sobre la mesa de una cena fría, servida en vajilla de plata tan espesa que solo podía provenir de una flota donde hubiese viajado algún virrey de México o del Perú. Hasta mañana, dijo Víctor a las sirvientas, y poniendo alguna intimidad en su tono. Ahora háblame de ti. Pero ninguna imagen válida, ningún suceso interesante acudía a la mente de Sofía en cuanto se refería a su propia vida. Ante el estrépito y las furias que habían llenado la existencia del otro, trabándolo en acción con personajes cuyos nombres llenaban la época, lo suyo era de una entristecedora pobreza. Tenía un hermano tendero, un primo negado a la valentía, cuyas abjuraciones le parecían tan vanas, ahora que vislumbraba la grandeza que las hubiera encubierto con piedad. La misma historia de su matrimonio era lamentable. Había oficiado de ama de casa, había esperado, nada más. Los años habían transcurrido sin marcar, sin remover, entre epifanías sin reyes y navidades sin sentido para quienes no podían acostar al gran arquitecto en un pesebre. Y bien, decía el otro para animarla a empezar. Y bien,
Pero un empecinamiento extraño, invencible, la tenía en silencio. Se esforzaba por sonreír. Miraba la llama de las velas, rasgaba el mantel con la uña, alargaba la mano hacia alguna copa, sin acabar de levantarla. ¿Y bien? De pronto Víctor fue hacia ella. Cambiaron las luces del lugar. Hubo sombras donde se sintió asida, ceñida, colmada por una avidez que la devolvió a sus ímpetus adolescentes. Regresaron a la mesa, sudorosos, despeinados, atropellándose, riendo de sí mismos. Hablaban el idioma de antes, el que habían conocido en el puerto de Santiago, despreciando la baja curiosidad de los marineros, cuando contaban con el calor y los hedores de la cala para encontrarse en el angosto camarote del entrepuente, entre maderas que olían, como las de aquí, a barniz fresco. La brisa, levantada en la costa, llenaba la casa de hálitos marítimos. Oíase el correr de las aguas en una represa cercana. Nave era la casa batida por el oleaje de árboles que pegaba en las ventanas con quebradizos embates. Aquí termina el capítulo 43, es decir, aquí termina el capítulo número 43 del libro que se titula El siglo de las luces, cuyo autor es el escritor de origen cubano Don Alejo Carpentier. Faltan 2 minutos para que sean las 5 de la tarde y hoy es una maravillosa tarde de un día viernes 24 de septiembre del 2021. Quiero dar las gracias aquí a la única persona que le ha dado me gusta a mis libros, porque sé que nadie está obligado a hacerlo. Pero le agradezco su gentileza. Pues no me gusta que ningún conocido sepa de esta página, de este canal que yo tengo. Pues me gustan más las votaciones espontáneas. Así que para mí, un solo voto vale como 1,000,000.